Muy buenas amigos y amigas, ¿cómo están? A su podcast favorito, Salud en la Comunidad. El día de hoy les tenemos un tema súper top que es la importancia de la medicina preventiva y para ello tenemos al doctor Patricio Espinosa. Él es médico familiar, así que el día de hoy nos está acompañando en nuestro espacio. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Cuénteme. Buenas tardes, Andrea. Qué gusto. Muchas gracias a todas las personas que nos miran y en especial a este medio de comunicación por la presente invitación y sobre todo para poder abordar temas de salud que es importante para todas las personas. Claro. Entonces, cuéntenos un poquito de qué trata lo que es la medicina preventiva. Cuando hablamos de medicina preventiva, tenemos que entender que, como su nombre lo dice, vamos a prevenir la aparición de ciertas enfermedades o problemas de salud. ¿Cómo lo vamos a lograr? Sería la pregunta. Identificando los factores que nos están enfermando. Hay que entender que nosotros, como personas, somos un ente holístico, digámoslo así. O sea, y tenemos la influencia de varios aspectos. La parte física, nuestra parte ambiental, la parte biológica como tal. Y obviamente el cúmulo de todos estos factores en algún momento van a producir una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos idealmente en medicina preventiva? Y obviamente abordándolo dependiendo de la edad de las personas, sean niños, adultos o adultos mayores, es identificar estos factores de riesgo, identificar estas circunstancias que están enfermando. Claro. Un poco también lo que estaba leyendo sobre la medicina preventiva era la parte de la promoción de la salud. ¿Cómo se hace este aspecto de la promoción? Al poder nosotros identificar los factores de riesgo, si hablamos de promoción de la salud, vamos a hablar de comunidades. Hay que hablar que la medicina preventiva, si bien es cierto, nos enfocamos en las personas o en la persona como tal, en este caso en ti, también podemos crear una cultura de comunidades saludables. Y ahí entra el concepto de los determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud son aquellas situaciones que de estar presentes van a enfermar tanto a la persona como a las poblaciones. Entonces, ¿qué hacemos en promoción de la salud? Lo ideal es promocionar, valga la redundancia, estilos de vida saludables. Y la promoción de la salud viene de la mano de varios niveles de prevención también. Tenemos en ellos la prevención primaria, que se trataría de crear básicamente culturas saludables en poblaciones, en personas que aparentemente son sanas. Sin embargo, tienen factores de riesgo. Esto también estaba leyendo un poco esta parte de la atención primaria, secundaria, lo que se divide en esto de la promoción de la salud. Lo ideal cuando hablamos prevención o de prevención, y retomando un poco los estadios, sería intentar diagnosticar en el caso que existiese la enfermedad a tiempo y poderle de esta manera dar un tratamiento adecuado de forma oportuna y así evitar obviamente las complicaciones, hablando desde la parte terapéutica. Pero si hablamos de prevención, lo ideal sería evitar el aparecimiento de las enfermedades. Hay que entender que hablando de enfermedades, pongamos un ejemplo, el cáncer. Si lo detectamos en estadios tempranos, va a ser potencialmente curable. Quiere decir que el arsenal terapéutico que nosotros disponemos en la actualidad va a ser mucho más efectivo probablemente y va a mejorar la capacidad de curación de esa persona. A diferencia de si estamos en un estadio mucho más avanzado, que probablemente el mismo desarrollo de su enfermedad va a limitar nuestro arsenal terapéutico. Por supuesto. Dentro de lo que es medicina preventiva, por ejemplo, ¿qué servicios aborda o qué servicios puede ofrecerte? Dentro de medicina preventiva, dependiendo del enfoque,
Si tenemos primero promoción de la salud, que incluye la parte de educación sanitaria, por ejemplo. Si nosotros educamos a las personas, que puede ser a nivel comunitario, puede ser en la consulta, puede ser en una entrevista 1 a 1, por así decirlo, educamos en sus factores de riesgo, en sus hábitos que los mejore. Por ejemplo, una persona sedentaria que empiece a hacer actividad física, que mejore su alimentación, va a mejorar su calidad de vida a largo plazo. Claro. También incluye el diagnóstico oportuno, que ahí entra otro de los conceptos, prevención secundaria, que es un diagnóstico oportuno y un tratamiento precoz. Es decir, en personas que ya tienen la enfermedad. Por ejemplo, ¿una enfermedad crónica podría ser? Una enfermedad crónica, recordemos que por la historia natural de la enfermedad, que es esto, el curso natural que toda enfermedad tiene, en el caso de una enfermedad crónica va a tener un periodo que es asintomático. No tiene síntomas, aunque ya tenemos la enfermedad. Y obviamente por la progresión van a empezar a ver estos cambios y vamos a tener síntomas. Cuando nosotros estamos enfocándonos, dependiendo de la edad, para una enfermedad crónica, existen las pruebas de tamizaje, que son herramientas médicas, pruebas de laboratorio, que nos permiten identificar en la población en general que tenga ciertas características oportunamente una enfermedad. Ustedes podrán tener en cuenta o han de haber escuchado el Papa Nicolau. Claro. Que nos sirve, o es una prueba de tamizaje que nos sirve para detectar oportunamente el cáncer cervicuterino. Hay otras pruebas de tamizaje, como la sangre oculta en materia fecal a partir de 45 años, que si he de estar presente en condiciones normales, es probable que la persona pueda tener un cáncer de colon. Obviamente, si esto existe sumado a la clínica del paciente. O sea, por eso es importante tener pruebas, ¿sí? Pero también la valoración médica o el ejercicio clínico que hacemos como médicos para poder orientar a una persona. Claro, por ejemplo, aquí, digamos, llega un paciente y le dice, mire, vengo de una familia, por ejemplo, el que todas las mujeres han enfermado de cáncer de mama, por ejemplo. Entonces, tengo ese miedo de que a lo mejor a mí también me suceda, pero no sé qué hacer. Entonces, ahí, ¿cómo podríamos ayudar a este paciente? La primera opción que tenemos es hacer una historia clínica adecuada. No retrasar el diagnóstico o la valoración médica. Es importante lo que mencionaste. Tenemos una historia familiar que produce de cáncer de mama en varias generaciones. Hay una característica importante en el tipo de cáncer que tú mencionaste, el cáncer de mama, que por lo general tiene un componente genético importante por alteración de ciertos genes que están relacionados con el cáncer de mama, que se replican o se transmiten de generación en generación. Entonces, si una persona, por ejemplo, su abuela tuvo cáncer de mama, su madre tuvo cáncer de mama, es probable que la otra persona tenga cáncer de mama. Es probable. Claro, ¿cómo puede que no? ¿Cómo puede que no? Claro. Entonces, hay que indagar o preguntar en la historia clínica las edades en las que aparecieron los primeros síntomas o los primeros bultos para poder orientarnos. Y obviamente tendremos que hacer un seguimiento en esa persona por la presencia de distintos cambios a nivel de la mama. Ahí la autoeducación y la educación a la mujer en este caso es muy importante. Que se haga un autoexamen mamario, por ejemplo, antes y después de su periodo menstrual, o si nota en sus mamas cambios como decoloración, se empieza a hacer la piel como cáscara de naranja, o si parece un bulto, empieza con secreción de leche o secreción de cualquier característica por los pezones, puede ser un indicativo de un probable cáncer. Sin embargo, la evaluación médica es fundamental también. Claro.
Bueno, este tema realmente es súper interesante y también nos puede ayudar incluso a desmantelar ciertos mitos incluso que existen sobre esto, pero pues podemos seguirlo conversando luego de este pequeño corto. Y bueno, regresamos aquí en La Llora, nuestro medio de comunicación digital favorito, y bueno, estábamos hablando justamente el tema de lo que es los antecedentes familiares en caso de un probable cáncer, y hablábamos de cómo podemos nosotros identificar en caso de que, por ejemplo, un paciente que, como le comentaba anteriormente, que llega y dice, bueno, no sé qué hacer, todas las mujeres de mi familia les ha dado cáncer, pero muchas veces, por ejemplo, a mí me llegó un paciente, yo como psicóloga también, que me decía justamente esto que le comentaba, de que las mujeres de su familia le llegaban les daba cáncer de mama, pero ella tenía ese mito de que les daba esta enfermedad porque se iban del país. Entonces aquí cómo podemos irla orientando, o sea, sí se la orientaba desde un lado psicoinformándola y todo, pero aquí cómo podríamos hacer de la mano con medicina preventiva. Mire, es interesante el concepto que nos planteas, porque asociamos los problemas de salud con otro tema importante que muchas veces está poco valorado y poco estudiado, que es la salud mental. Claro. Muchas veces los problemas de salud, si bien es cierto, tienen un componente mental importante, pero este ejemplo que tú nos das es básicamente basado en la desinformación. Entonces, desde la medicina preventiva y en el ejercicio de la medicina en general, desde la parte educativa, es orientar a esta persona o a las personas de cuáles son realmente los factores que le están enfermando y que le pueden, de estar presentes, producir una u otra enfermedad. Háblese del cáncer, háblese de una hipertensión arterial, háblese de una diabetes, etc. Que hay otros factores. Recordemos, como al inicio de la conferencia, lo que decía, somos entes holísticos, o sea, tenemos la influencia de muchas cosas. Claro, y el aspecto ambiental tiene mucho que ver. Por supuesto, la alimentación, si realizamos un ejercicio físico, si estamos en una comunidad o en un sector donde haya probablemente industrias mineras que contaminen el agua que nosotros consumimos, vamos a tener mayor propensión, vamos a tener una mayor posibilidad, llamémoslo así, de enfermarnos. No solo de una enfermedad como el cáncer, sino en problemas de la piel. Y esto se ve mucho aquí cerca, en el oriente ecuatoriano, donde aún existe minería de cielo abierto, muchas veces ilegal, que no tienen las normas de cuidado adecuadas. Entonces, estos desechos se van al agua, a los ríos, el agua que consumen las personas de esas localidades. Entonces, estas personas tienen una mayor probabilidad de enfermarse de múltiples cosas. O aquí cerca, no muy lejos, a las afueras de la ciudad, cuando desechan inadecuadamente la basura en quebradas, aumenta el riesgo de enfermedades por roedores, porque aumentan vectores. O en zonas en las que hay lotes baldíos, hay llantas, por ejemplo, hay acumulación, puede ser, de hecho se produce una vez que se hidratan los huevecillos de la mosca Aedes aegypti, se inicia el ciclo de transmisión del dengue. Es por eso que en zonas endémicas, ¿qué es esto? En zonas donde existe la enfermedad, donde aún existen los factores predisponentes, se crean campañas de educación, como promoción, como medicina preventiva, de que eliminen los reservorios de agua, que cloren sus aguas, que mantengan limpios, que tapen los tanques de reservorio. Claro, y eso se produce la batización y están en constante, porque es una forma en ese caso, de romper el ciclo de transmisión. Claro. Al igual, en técnicas preventivas que hablábamos, se basa en la educación, respondiendo a la pregunta anterior, de otras enfermedades como las de transmisión sexual. Claro, incluso también. Que es necesario prevenirlas.
Por supuesto. Pero no es decir, ¿sabes qué? Tengo un método anticonceptivo de barrera, por ejemplo, Ya. Pero si no tengo la educación y creo en ti una conciencia de tener una sexualidad responsable. Entonces todo eso es educación, todo eso es medicina preventiva. Claro, y eso es lo que muchas veces hay personas que no se entiende este mensaje que se quiere llegar y se tergiversan incluso. Entonces, esta parte de poder informar sobre y prevenir sobre las enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual también tiene mucho que ver. Por ejemplo, no solamente te doy, como usted lo comentaba, doctor, el método, sino que quiero informarte qué es lo que viene de aquí en adelante. Si empiezas, por ejemplo, una vida sexual activa, qué es lo que se viene, cómo puedes prevenir, cómo te puedes proteger y cómo puedes proteger, por ejemplo, a tu pareja o a la persona con la que estás, ¿no? Por supuesto, mire, y ahí enlazando también con un tema preventivo, y tomamos hace un rato el ejemplo del Papa Nicolau. Hay mucha estigma sobre el realizarse una citología vaginal. Idealmente se recomienda que la mujer, cuando haya iniciado su vida sexual activa, al año se realice su primera citología vaginal. Claro, estos exámenes. Y de ahí cada año. Siempre se los pide cada año, ¿no? Y de ahí cada año por la historia natural de la enfermedad. Claro. Habrá las guías internacionales, nos dice que tengamos ciertas consideraciones dependiendo de la persona, de su historia médica, de su historial clínico, que se pueda prolongar, ¿no? En ciertas consideraciones. Pero uno de los precursores de cáncer, por ejemplo, cervicuterino o cáncer de cuello de útero, es el virus del papiloma humano o HPV. La citología vaginal, especialmente una que se conoce como de base líquida, nos ayuda a identificar la presencia de HPV. Entonces, ¿qué hace la citología? Identificar si hay cambios en las células del cuello del útero y poderlas evaluar si es que se trata de un cáncer en estadio temprano, poderlo tratar. Incluso puede ser, por ejemplo, qué tipo de virus del herpes es. Del papiloma humano, dependiendo. Si sale, por ejemplo, en la citología de base líquida presencia de HPV y el médico patólogo, quien es que revisa las células que nosotros tomamos, sugiere una tipificación de este virus, obviamente se va a identificar cuáles son los tipos de virus. Obviamente hay el 32 y el 18 que son los más agresivos, podemos decir, que es probable que pueda producir alguna lesión. Y se relaciona, o sea, la educación sexual, como decía, con la citología y el desarrollo del cáncer. Entonces, al generar cambios, volviendo a eso, al generar cambios y educar, no es un cambio de ahora. Lo que buscamos en medicina preventiva es instaurar un cambio a largo plazo. Y si yo genero un cambio en usted, por ejemplo, y usted transmite y se convierte en vocero en su núcleo familiar, ya no eduqué solo a una persona. Claro, no previne solo en una persona. Sí. Probablemente mi accionar lo hice en 2 o 3 personas o en todo un núcleo familiar. Y si eso se replica exponencialmente, vamos a lograr cambios en gran parte de la población. Claro, y esto también dependiendo incluso puede tomarse como ya parte de nuestra cultura, el poder prevenir de mi salud, ¿no? Y más sabiendo, por ejemplo, si es que existen antecedentes de enfermedades dentro de la familia que me pueden ayudar a mí, por ejemplo, o se pueden manifestar en algún futuro, no solo en mí, sino, por ejemplo, en futuras generaciones mías, ¿no? Entonces ya tengo yo esta cultura de poderme prevenir y poder educar incluso a mi familia, ¿no? Exactamente, o sea, es crear culturas saludables, básicamente, que implican varias cosas: alimentación, consumo de sustancias que están normalizadas su consumo, como el alcohol y cigarrillos, consumo de drogas, hacer ejercicio, o sea, reducir el sedentarismo, que está científicamente comprobado que abordar estos temas y de cierta forma tratarlos disminuye a largo plazo
el desarrollo de múltiples enfermedades y prolonga la vida y mejora la calidad de vida de las personas. Claro, estos temas realmente sí son muy buenos, sobre todo para poder educar a nuestra comunidad, pero les vamos a continuar hablando después de este pequeño corto. Y bueno, continuamos aquí con La Llora, nuestro medio de comunicación digital favorito. Y bueno, estábamos hablando justamente de la parte del poder prevenir y poder empezar a adaptar a nuestra cultura esta parte de la salud y de la prevención. Y también algo más que quería comentarle, doctor, no hay que irnos tampoco muy lejos, ¿no? Podemos, por ejemplo, empezar a prevenir esto del cáncer de cuello uterino, por ejemplo, desde las vacunas en nuestros niños. ¿Qué me podría hablar sobre eso? De hecho, en el cuadro nacional de salud, en el cuadro de vacunación de salud desde hace varios años, está incluida la vacuna contra el HPV en niñas especialmente, la primera dosis a los 9 años con un refuerzo a los 15 años. Obviamente como una forma de prevenir. La vacunación en sí misma es una forma de prevención en salud. Hay que recordar que las vacunas históricamente han logrado en esta lucha contra enfermedades que hace años nos mataban y han diezmado la población, lograr combatirlas. Han erradicado enfermedades, y obviamente nuestra vida se ha prolongado en años. Si hablamos de la edad media, que teníamos una expectativa de vida entre 30 años, yo ya estaría de edad avanzada en ese tiempo, a tener una expectativa aquí en el país de cerca de los 76 a 80 años, dependiendo si eres hombre o mujer. Entonces, uno de los factores que ha ido cambiando en todo el mundo y en las personas ha sido la vacunación. Obviamente, la alimentación, los factores, que todo va cambiando. Claro. O sea, todo va influyendo. Yo soy una persona que como médico, como profesional, voy a recomendar la vacunación. Y a los niños vacúnenlos, es una manera de prevención y les va a prevenir de muchas enfermedades en la infancia. No quiere decir, cuidado, no quiere decir que por yo ponerme una vacuna no me va a dar la enfermedad. Eso ya lo vimos hace un corto tiempo, 2 años. Lo que sí va a hacer es que nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa propio del organismo, sea más competente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga memoria del virus y pueda defenderse en el momento que presente o esté expuesto a esa enfermedad y le dé mejores herramientas para controlarlo y no llegue a complicaciones. Bueno, esta parte también justamente hace que serían unos días, unos 15 días más o menos, si no me equivoco, estaba hablando justo la parte en el Ministerio de Salud se decía que también a los niños, a los varones se les podía empezar a vacunar con esta vacuna para prevenirlo del HPV. Sí. Idealmente sí, o sea, no está contraindicado, se debe poner a niños y a niñas. Si bien es cierto, la mujer expresa o desarrolla un tipo de cáncer cervicuterino de forma más común por HPV, el hombre es portador del virus y obviamente inmunizarlo va a ser una de las técnicas en las cuales se disminuye el riesgo de transmisión a otras personas. Hay que entender algo. En muchos episodios de la conversación hemos hablado de prevención exclusivamente en mujeres, pero no es así. El hombre debe ser universal, ¿no? El hombre también tiene que prevenir. O sea, esto es en general, en todas las personas. Y ahí también, ya que topamos el tema del HPV, la transmisión es de tipo sexual.
Y uno de los factores de riesgo que tienen las personas para transmitir este virus es tener múltiples parejas sexuales. Entonces, obviamente, una de las recomendaciones es que intentemos tener una sola pareja sexual, que conozcamos su historia sexual y obviamente nos protejamos. Claro. Hay un mito característico en la comunidad, es que dice, es que yo tengo mi pareja sexual y no me cuido, no uso preservativos. Hay que recordar que en este contexto el anticonceptivo de la barrera, conocido como condón, que hay masculino y femenino, aparte de evitar un embarazo, en el caso de parejas heterosexuales, también, y en todas las parejas, evita la transmisión de otras enfermedades de transmisión sexual, VIH, hepatitis B, entre otras. Entonces, eso también es prevenir. Pero volvemos al inicio, se basa en educación y en crear una cultura saludable. Y más que todo también esta parte de poder entender que ahora en pleno siglo XXI yo creo que es un deber como ser humano también ir empezando a ampliar esta parte del pensamiento, ¿no? Ser más flexibles, sobre todo en el lado de dejar estigmas a un lado, incluso informarse para romper por completo ciertos tabúes y ciertos mitos que existen, que realmente una vez uno que se informa se da cuenta de que realmente esto era mentira. Y yo viví, por ejemplo, digamos, todo ese resto de mi vida yo viví engañado, realmente pensando que esto era de esta manera, cuando en realidad no. Por supuesto. Y ahí llega el contexto de los que en cualquier etapa de nuestra vida, y dependiendo de la enfermedad que tengamos, si la tenemos o no, también podemos hacer prevención, que entran los otros niveles. Si una persona ya tiene una complicación de una enfermedad, cualquiera que sea, evitar que progrese y rehabilitar a esa persona para que sea autónoma el mayor tiempo posible. Claro. Y si estamos frente a una enfermedad crónica con un curso terminal, no esperar a iniciar cuidados paliativos cuando estamos en una etapa final de vida, sino lo ideal es en el momento del diagnóstico para poder ir evaluando, ayudando a lo largo de todo el proceso. Entonces, realmente es poder abordar integralmente a la persona, claro, integralmente a las familias. Nosotros, como médicos de familia, idealmente, hay que, parte de nuestro entrenamiento es no ver a una enfermedad. Nosotros tratamos a una persona, claro, como una enfermedad. Y esa persona tiene una historia de vida. Esa persona probablemente es hijo de alguien, es esposo, esposa de alguien, tiene padres, tiene hermanos. ¿Y cómo se relaciona eso con ese núcleo? Y en prevención también. ¿Cómo puedo actuar en esa persona y en ese núcleo familiar para que se mejoren las condiciones y de forma secundaria también contribuyan a mejorar o a que no se presente la enfermedad o a mejorar la enfermedad que está presente? Claro. Bueno, este tema ha sido realmente increíble, pero ya llegamos a nuestra parte final y bueno, hemos hablado de lo importante que es el poder promocionar, prevenir, incluso informar sobre ciertas enfermedades, por ejemplo, si es que hay antecedentes incluso, y cómo yo puedo cuidarme y prevenirme, no solamente a mí, sino también a mi familia, de que pueda pasar, por ejemplo, de una enfermedad que pase a mayores, ¿no? Entonces tratar de esta parte de poderlo controlar, yo prevenirlo y cuidarme sobre todo, cuidar de los míos, por así decirlo. Y bueno, yo le agradezco mucho, doctor, el día de hoy que ha venido para poder conversar sobre esto tan bonito. Podemos incluso volver a reunirnos para hablar esta parte de los cuidados paliativos, que me gusta mucho también hablar ese tema, porque esta parte de los cuidados paliativos, justamente nosotros en mi maestría que nos daban en psicología,
nos comentaban de que cualquier persona que esté, por ejemplo, con un diagnóstico de una enfermedad crónica, no necesariamente terminal, puede acceder también a estos cuidados. Entonces, no necesariamente es lo que decían, tiene que estar ya en la última etapa de la enfermedad, en la última fase de su vida para poder tener acceso a este servicio que es tan bonito como son los cuidados paliativos. Y bueno, doctor, realmente le agradezco mucho el hecho de poder estar aquí y compartir sobre estos temas tan importantes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sin duda te tomo la palabra. Sería muy, muy bonito volver y poder tener un espacio para poder difundir temas en salud. Claro. Y sin duda muchas gracias a todas las personas que nos miran y a este medio digital Ayora. Y con gusto estaremos nuevamente por aquí.